Seguimos a todo pulmón con detalles de lo que viene a ser el rol institucional, el rol de la policía en tiempos en los que se van incrementando hechos de delincuencia, cuando los delincuentes tienen nuevas formas, por ejemplo, para atacar a los ciudadanos, afectar su seguridad diaria. Y por eso hemos invitado para esta noche al coronel Johnny Aguilera, director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Muy buenas noches, coronel. Muchas gracias por estar en Cadena A y muchas gracias por estar en todo pulmón. Rocío, muchas gracias. Efectivamente, hay que considerar que desde el punto de vista del tiempo y el espacio confluyen varias circunstancias para que se incremente el delito. Hay que encontrar básicamente una explicación en lo que la prevención situacional califica como un delincuente motivado, un objeto alcanzable y una ausencia de guardián. Un delincuente motivado es quien tiene una necesidad, quien tiene información, quien tiene formación para cometer un delito. Un objeto alcanzable es un instrumento que carece de protección, que está descuidado, está abandonado y en todo caso en ninguna circunstancia ha merecido atención por parte de su propietario. Y una ausencia de guardián es que ni el propietario, ni un funcionario policial, ni la sociedad civil se percata de la existencia de estos elementos que confluyen para la comisión del delito. Hoy día la prevención situacional no solamente que asume como responsabilidad en el combate del delito de la función, es decir, de la prevención del delito de la policía, sino esta función se despliega en todos los ciudadanos. Y aquí es importante que la tarea que está efectuando, por ejemplo, Cadena A, que es informar a la población. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para evitar ser víctima de delitos? Primero, jamás entregar información personal. La información... Eso tiene que ver con las redes sociales, con el Facebook, sí, y que especialmente los jóvenes ya están todos poniendo su vida privada ahí en ventanilla para saber cuántos hijos tienen, a qué fiestas van, con quiénes salen, en fin. Es parte también del riesgo que se establece en el que se colocan las personas. Cierto, pero no solamente son las redes sociales en las que de manera, yo diría, sin solapa se publica nuestra información. También son las actividades sociales, las actividades comerciales que son expuestas de manera ostensible. Mira, tengo plata, me voy a comprar una casa, tengo la intención tengo tal ahorro en mi ropero, mi platita está en el colchón. Esta información personal en muchas circunstancias es la base para un delito. Y cuando digo que es la base para un delito, pues al igual que en cualquier tipo de actividad profesional, los delincuentes también planifican los hechos delictivos y tienen como sustento precisamente esta información que surge en muchas circunstancias de las propias personas o del entorno. Ahora, hay un elemento que hemos ido notando conforme avanzan los años y seguramente la experiencia de los delincuentes, es que, y peligroso, preocupante, porque antes el delincuente robaba. Por decirle, puede ser un celular, puede ser, no sé, algo que le llame la atención, que puede revenderlo, en fin. Pero de un tiempo a esta parte estamos llegando a escenarios de violencia que por un celular matan a la gente, que por robarle a un taxista lo asesinan. Sí. O sea, ya no hay el mínimo respeto a la vida del ser humano. Porque una cosa es delinquir y quitarle a alguien, ¿no es cierto? Algo que le interese a un delincuente. Pero ya llega esta agresividad de los delincuentes a quitarle la vida por tan poco a un ser humano. Cierto, y esto, Rocío, me lleva a una reflexión. El hecho de que exista un delito en muchas circunstancias se puede prevenir, pero no evitar. En verdad, muchos tratadistas, inclusive criminólogos, dicen que el delito es un fenómeno que acompaña a la propia sociedad, que acompaña al ser humano como su propia sombra. Usted nos ha expresado ahorita que por el hecho de robar un celular o de objetos que en verdad no revisten mayor trascendencia se quita la vida. Y aquí es importante, les decía que demos un consejo, porque cuando estamos siendo víctimas de estos agresores, al oponer resistencia, estamos rompiendo los frenos inhibitorios que tiene cualquier ser humano al cometer un delito. Un delincuente que puede estar sometido en muchas circunstancias a lo que ellos llaman toma de valor, que es en todo caso estar sujeto a bebidas alcohólicas, estimulantes, inclusive fármacos como son cocaína, marihuana, impide una adecuada reflexión acerca de la consecuencia del hecho. Entonces el primer consejo en esas circunstancias es que si somos víctimas de eso, entreguemos nuestros bienes, no hagamos difícil aquel momento, lo que sí tenemos que hacer. No hacerse más vulnerable. No hacerse más vulnerable, porque le van a quitar el celular que cuesta 100, 200, 300 dólares, pero la curación es algo que va
yo diría, archielevar el costo de esta lesión, de esta agresión. El primer consejo es que usted entregue, no mire directamente a los ojos al victimario, sin embargo, ayúdenos a escuchar su tono, a establecer algún dato que nos permita a nosotros luego capturarlo. En muchas circunstancias esta información ha sido colocada en conocimiento de la policía y desde luego que hay que también ponderar que en muchas circunstancias tampoco se denuncia y evidentemente el mayor índice delictivo está vinculado a lo que usted denomina hurtos, que son hechos o delitos contra la propiedad. La alta incidencia de estos y desde luego la escasa relevancia social impide que las denuncias se formulen y esto provoca indudablemente impunidad. Este año que estamos ya para concluir, a ver, en términos de delito de atraco, es decir, asalto con armas, ¿se ha incrementado, se ha reducido? Porque también vamos viendo en las denuncias o en los casos que ustedes mismos van informando que es otro elemento que sigue con, no le voy a decir novedad, pero con un incremento también de secuestros a cambio de solicitar sumas de dinero. ¿Cómo han advertido ustedes, juntamente con lo que es trata y tráfico de personas? Sí, bien, son dos temas disímiles. Voy a responder primero la última pregunta, que es de la trata de personas. Allí encontramos lo que la criminología llama las cifras negras. En verdad son denuncias de hechos que no se dan. En la mayoría de los casos son damas que por alguna circunstancia han abandonado sus hogares y que indudablemente colocan a sus familias en una situación de estrés, de ansiedad y desde luego que tienen que venir a la policía, que es el órgano que tiene que brindarles respuesta. En la experiencia que tenemos, este porcentaje de trata y tráfico de personas es un porcentaje indudablemente preocupante, pero escaso en comparación a la magnitud de publicaciones que se dan. Las redes sociales son un gran aliado y eso permite, como usted acaba de decir, licenciada, visibilizar el delito, ¿no es cierto? No pasa lo mismo en el caso de robos y menos con armas de fuego. Indudablemente que nosotros hemos desarrollado una política que se llama la prevención situacional, que en todo caso tiene como objetivo fundamental el combate del delito antes que se suceda. Cuando estos hechos se han dado, lo que tenemos que hacer es perseguir al delincuente de manera permanente, de manera continua, porque la criminología también llama esto como los casos enfriados, es decir, la víctima, la propia policía está persiguiendo a un delincuente y aparece otro delito, y aparece otro delito, y aparece otro delito. Entonces, todo el impulso que se tenía en algún momento, la intención de capturar al delincuente, se disgrega porque ha surgido un nuevo hecho penal. Esa conducta es la que pretende ser corregida por la policía, persiguiendo hasta conseguir a los autores de estos hechos. Y creo, de manera, yo diría, humilde, y aprovecho para felicitar al talento humano que elabora en la FELCC, creo que hemos logrado desarticular diversidad de organizaciones criminales. Las últimas, quizás las más conocidas o las que han generado mayor daño en términos de número de víctimas, la brutalidad con la que actúan, ¿cuáles son? El Cartel Family, por ejemplo, ¿no es cierto? Que es una asociación de jóvenes que han venido delinquiendo desde muy infantes, desde niños, han venido ascendiendo en la criminalidad, en la forma de cometer delitos, hasta convertirse en jefes de subcarteles, por decirlo de alguna manera. Esta es una condición necesaria de las organizaciones criminales que permite, yo diría, la reproducción a través de los talentos que van adquiriendo los delincuentes a lo largo de su carrera, de su ascenso. O sea, delictivo. Familias íntegras involucradas en el Indudablemente, delito. sí. Y ahora esa es una característica, por ejemplo, del comercio de sustancias controladas. Si antes usted pensaba en un cártel en el cual había un dirigente, un líder que tenía a jóvenes, a distribuidores, etcétera, hoy día eso se ha desregado. El comercio de la droga, la fabricación de ella, se realiza en pequeñas habitaciones, en pequeños cuartos, y se encargan de esa distribución o de este comercio el marido, la mujer, los hijos, etcétera. Ya no son carteles, son en verdad agrupaciones delictivas. Usted nos estaba hablando precisamente de qué organizaciones habrían sido desmanteladas. Y, por ejemplo, puedo decir que hemos logrado capturar al Chamarras, al Veneno, que indudablemente no representan desde el punto de vista de su nickname o de su alias algo delictivo. En verdad han sido líderes de organizaciones criminales que han generado zozobra tanto en la ciudad de La Paz como en la ciudad del Alto, sobre todo generando atracos a mano armada. En el momento en que presentaban oposición
a estos individuos sin que medien ningún acto, simplemente los disparaban a sus víctimas, cegándoles la vida, pero además apropiándose de los bienes. Estos factores han sido eliminados, pero es importante que destaquemos, Rocío, que si detenemos estos, van a surgir otros. O sea, ese es un fenómeno. Yo pensé que me iba a decir, si detenemos a estos, van a salir nuevamente a las calles de la cárcel. Bueno, y eso es porque posible. Creo que es otro de los elementos con los que ha estado enfrentando la policía en términos de vamos con un impulso importante de detener a los delincuentes, de hacer la investigación, de presentarlos ante la fiscalía, ya para que sean juzgados por un juez con una sanción, con una sentencia, pero resulta que al poco tiempo vuelven a aparecer en las calles. Sí, es verdad. ¿Y cuál es la explicación? Primero, que cuando se trata de un hecho con un robo, algo patrimonial, lo que la víctima pretende es restaurarse de ese daño. No le interesa que el individuo entre a la cárcel, lo que interesa es que le devuelvan su celular, que le devuelvan las cosas que le han sido robadas. Y esa es una alternativa que promueve la ley. Primera condición. Segunda, los procesos son interminables. Se revictimiza a la víctima porque tiene que ir a declarar una vez, 2 veces, 3 veces, el delincuente no aparece. Entonces, esto provoca que a la primera oportunidad el delincuente le ofrezca: mira, te he robado 100, pero te voy a devolver 2. Y negocian. Y negocian. Esa es la verdad, licenciada. Negocian y, claro, se transa una salida permitiendo, entre comillas, restaurar a la víctima y permitiendo asimismo que el delincuente salga una vez más a delinquir. Hay varias circunstancias que, pese a que hay delincuentes que han tenido sentencia condenatoria ejecutoriada o sentencias graves, han estado delinquiendo, y es evidente. Hace unas semanas, usted nos hablaba del secuestro, hace unas semanas se ha desarticulado una organización delictiva que tenía como base esencial el comercio ilegal de droga, crappy, que es marihuana, que viene desde Colombia pasando por Perú y termina saliendo del país aparentemente hacia Chile. Un individuo que se dedicaba a intermediar, entre comillas, a pilotear esa droga, había hecho esta actividad por 2 ocasiones y tenía como producto de aquellas ventas que entregar $40,000 a los dueños de la droga. No lo hizo. Entonces, la dueña de la droga contrató a unos sicarios, entre comillas, que eran personas que precisamente tenían sentencias condenatorias y que ejecutaron esa operación delictiva. Me gustaría seguir conversando con usted, pero definitivamente el tiempo va contra todas las preguntas que quedan. Pero yo lo invito a una segunda oportunidad para estar conversando, analizando, advirtiendo a la población cómo puede protegerse, cómo puede recurrir a la policía, porque también el tema es preventivo. Coronel, le agradezco infinitamente por haber estado en Cadena A y por haber acompañado en este momento, en esta entrevista, en todo pulmón. Licenciada, muchas gracias por su tiempo. Vamos a una pausa y luego estamos con más información para usted.